Sueño con volver a Venezuela. Esa ha sido la súplica, el ruego de James Story a Nicolás Maduro, quien en un pasado tormentoso reconocía la figura de Juan Guaidó como el supuesto presidente interino. Ahora le da la espalda y busca un lugar en el gobierno legítimo de Venezuela, tal vez jugando nuevamente a ser embajador. Enviado en noviembre del año pasado para doblegar a Maduro, pero desde Colombia, James Story ha escapado del barco de Guaidó, que se hunde con desesperación. Las conversaciones que lleva a cabo el oficialismo y la oposición ha activado el olfato de Story, quien ha manifestado su deseo de formar parte de la fiesta. Es más, justifica el proceso electoral de noviembre para consolidar su extraño cargo. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Todos los días pienso en volver a Caracas. Eso es algo que no me deja tranquilo. Lo dijo de manera repentina el mal llamado embajador James Story, tras confirmar como necesario y urgente el regreso de esta sede diplomática en Venezuela. Y es que prácticamente esta declaración de Story, colocado en este cargo por el Senado norteamericano y ratificado por Biden para Venezuela en noviembre pasado, nos deja prácticamente sin habla y a Guaidó al borde del llanto. Ha sido precisamente el gobierno estadounidense, del que James Story era portavoz, el que ha venido ejerciendo un bloqueo bestial con sanciones unilaterales e injerencistas contra el pueblo venezolano, catalogando incluso a su presidente Nicolás Maduro de dictador y autócrata. El funcionario en cuestión ha declarado en un programa de radio que dirige desde Bogotá, donde despacha, que piensa todos los días en regresar a la sede consular en Caracas, subiéndose al coche del legítimo gobierno venezolano. Esto para facilitar los inconvenientes que sufren los venezolanos, según él, al tener que viajar a Bogotá u otra ciudad fuera del país para solicitar una visa americana. También para James Story, quien se encuentra en la Unidad de Asuntos de Venezuela del Departamento de Estado ubicado en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia, es necesaria esta brecha y muy indispensable para atender los venezolanos en Estados Unidos y viceversa. Sin embargo, esta solicitud es digna de análisis en momentos tan cruciales para Venezuela, donde están en pleno desarrollo la mesa de diálogo entre gobierno y oposición venezolana. Todo depende del diálogo, dijo Story, de lo que ellos decidan, y lo más conveniente es un cambio necesario para poder llegar a Venezuela, donde ya esté en marcha una democracia viva. Sí, esas han sido las palabras de Story, quien ahora sí reconoce la figura de Nicolás Maduro como jefe de Estado. Como si esto no fuera suficiente cinismo, Story es de los que cree que para el pueblo venezolano sería un gran logro el retorno y asentamiento de la embajada estadounidense tras años de bloqueo. El presidente Nicolás Maduro ha dicho, sin embargo, de manera tajante, que para sentarse a hablar con Washington, el gobierno encabezado por Joe Biden debe ceder en su arrogancia, odio y desprecio. Solo así podría darse una negociación que incluiría el regreso de los diplomáticos de la Casa Blanca, llegando a decir que están listos para un diálogo directo, serio, en el marco del protocolo internacional. Story podría regresar a Caracas a hacer su trabajo, dice Maduro, y el encargado de negocios para Estados Unidos regresaría a Washington. Es lo mínimo que se debe hacer, reforzó el presidente Maduro, reconociendo que el acuerdo no sería descabellado, pero eso sí, lo decide Venezuela. El antagonismo diplomático tiene sus orígenes mucho antes, cuando el icónico exmandatario Hugo Chávez ordenó a su embajador Bernardo Álvarez en el 2008 regresar al país después que Washington lo expulsara, decisión que obligó al otrora presidente dar un plazo de 72 horas
para que el diplomático estadounidense en Venezuela abandonara el país. Más recientemente, en el 2019, el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó la salida de los acreditados por Estados Unidos en Venezuela, luego que Donald Trump anunciara una decisión similar. El entonces secretario Mike Pompeo anunció que todos sus funcionarios habían salido de Venezuela, y es allí cuando James Story, suplente de Todd Robinson, toma el inexistente cargo tras este ser expulsado por el presidente Maduro. La reapertura de esta embajada no solo depende de las negociaciones, como hemos contado, sino además si el tema diplomático está dentro de la agenda pautada por las partes. Nada inocente, nada casual, nada por azar. Estas serían las características de esta diatriba diplomática entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Qué se trae entre manos y muy en el fondo el supuesto embajador James Story? ¿Estará ablandando estas tensiones entre los dos países para regresar a Venezuela y desarrollar su plan directo de desestabilización? Como oficial de carrera diplomática y servicio exterior, Story ha trabajado en numerosos países del mundo, incluyendo México, Brasil, Mozambique y Afganistán, así como en la Oficina de Narcóticos y Aplicación de Ley en Colombia. En Afganistán, Story se desempeñó como civil senior para la Fuerza de Tarea Rakazan, en el Comando Regional del Este de ese país, cuando se inició la invasión con los aliados. Llegó a embajador de Estados Unidos ratificado por Biden en el gobierno de Donald Trump, y no fue sino el 18 de noviembre del 2020 cuando su nominación fue conferida por el Senado norteamericano mediante voto de voz, pero aclaremos, nunca fue reconocido por el gobierno venezolano. Diosdado Cabello, presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que Story no tiene nada que buscar en cuanto a sus deseos de reabrir la embajada. A su juicio, es un funcionario de carrera sin ningún rol importante. El dirigente socialista le envió un mensaje directo a Washington. ¿Ustedes creyeron que podrían ponernos un presidente, un monigote como Guaidó? Nosotros lo que pedimos es levantar las sanciones y que dejen de meterse en nuestros asuntos. Palabras duras, pero realistas. Así las cosas, es curioso y expectante que en este momento que vive Venezuela, la preocupación de Washington sea retornar al país de la mano de un mal llamado embajador que presiona y que de invasión e injerencia. Sí que tiene experiencia y claro está, de paso ha roto el corazón de Juanito Guaidó. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.